QR, temporada 2025 aquí en Bravo Televisión. Cada aniversario, en QR nos han escuchado mucho decir esto, cada aniversario importante, esos que marcan nuestra historia, nuestro presente, y depende del sentido que le demos hasta nuestro futuro. Cada vez que llega el día, ese día en que recordamos algo que ocurrió hace determinada cantidad de años, en este caso 43, la guerra de Malvinas, siempre nos hacemos la pregunta sobre qué mensaje nos trae en el presente, de qué manera nos interpela, o mejor dicho, de qué manera nosotros interpelamos a eso que recordamos en el presente. Uno podría pensar en términos de Malvinas, ¿cómo honramos Malvinas? ¿Qué significa honrar Malvinas hoy? Significa recordar su historia, recordar la usurpación, recordar la geografía, no es poca cosa, ¿eh? Por aquello del mapa bicontinental que todavía nos está costando incorporar como propio, como lo que efectivamente es. ¿Se trata de la guerra? ¿De la decisión de la dictadura cívico-militar? ¿Se trata de la historia de los excombatientes, como recién compartíamos en Comunistas? ¿Se trata de sus recursos naturales? ¿Se trata del enclave geopolítico que representa para un país como el Reino Unido y para la OTAN, diría yo, más que el Reino Unido? Bueno, a mí me parece que si eso siempre es una pregunta, hoy el presidente Javier Milei se ocupó de direccionar el sentido que hoy tiene o qué es hoy honrar Malvinas Argentinas. ¿Cómo? De esta manera. Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Y por eso mismo emprendimos el camino liberador que estamos transitando, para que Argentina sea el país más libre del mundo y vuelva a tener el PBI per cápita más alto del planeta. Y a todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía. Es la vara con la que nos medimos y nos conformamos con menos, y no nos conformamos con menos. Bien, son varias cosas para analizar acá. En principio hay que hacer una aclaración porque hoy escuché bastantes dudas sobre a qué se refiere Milei, porque además está el juego de votamos con la cabeza, votamos con otra parte del cuerpo. Lo que está diciendo Milei es que quiere que los kelpers, en el sentido de cómo vivencian a la Argentina y cómo vivencian eventualmente su residencia en Malvinas Argentinas, tomen una decisión anclados en el territorio y en la experiencia de vida, y que alguna vez la Argentina sea una experiencia de vida que le dé envidia a los kelpers, siendo británicos y que quieran ser argentinos o argentinas. Es decir, Milei pone arriba de la mesa y rompe la tradición política y los acuerdos y la referencia y el respaldo internacional de la soberanía argentina respecto de Malvinas, introduciendo nuevamente aquello de la autodeterminación de los pueblos. Es decir, que sean los pueblos los que efectivamente eligen qué nacionalidad quieren ser. Esto fue contestado de diversas maneras. Esto generó muchísimo repudio. Estaba escuchando hace un rato nada más a excombatientes de Malvinas que tienen responsabilidad de representación, dirigentes de excombatientes de Malvinas, escuchando al presidente, habiéndolo votado, decir que esto lo consideraban una traición a la patria. Es más, creo que algunas organizaciones que representan a los excombatientes van a iniciar algunas acciones en el día de mañana. Quien mejor lo explicó, me parece, fue el propio gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Lo hizo de la siguiente manera, hoy mismo, a mucha distancia de la Plaza San Martín, donde Milei pronunció este discurso. Hoy alguien dijo en Buenos Aires que soñaba que los habitantes ilegales y legítimos de las islas quisieran ser argentinos. Yo no sueño eso. Todo lo contrario. Yo sueño con que se vayan de una vez, porque no son la población originaria. Fueron implantados. Para eso echaron a todos los argentinos primero, para después llevar su propia gente. Ese no es el sueño de los fueguinos, no es el sueño de los argentinos. Bien, clarísimo. En ese sentido, en un rato vamos a seguir conversando y volviendo a explicar una y otra vez por qué la autodeterminación de los pueblos en este caso no tiene sentido, es una población implantada. Sacaron a quienes estaban habitando las Malvinas y llevaron una población artificialmente
que ahora, a quienes ahora algunos pretenden darle autoridad para decidir respecto a la soberanía de Malvinas. Con una aclaración, es el argumento británico, diría, es el único argumento británico. ¿Cómo será la posición de Milei? Que hasta Victoria Villarruel parece razonable. Después la vamos a escuchar, cuando habla efectivamente allí en Ushuaia, en la vigilia tradicional de excombatientes, y dice las cosas que dice y plantea algo, insisto, bastante razonable respecto de cómo entender la soberanía de Malvinas. Ahora bien, el discurso de Milei fue reprobado, yo les diría casi al unísono, salvo por los que escribieron el discurso y por el grupo más cerrado de Javier Milei. Quiero que presten atención a un mensaje, un posteo en redes. Hay un usuario, John, @MileiEmperador, que se le atribuye, este usuario en X, se le atribuye a Santiago Caputo. Es parte del triángulo de poder del gobierno. Santiago Caputo, Karina Milei y el propio presidente. Ahora bien, nunca dijo Santiago Caputo que esta cuenta era suya, pero tampoco nunca lo desmintió. Y se le han atribuido muchas cosas dichas aquí. Entonces, una de dos, o es efectivamente de Santiago Caputo o todo lo que dice lo representa, si no hubiera salido a contestar. Y además, esta cuenta dice que es la propaganda del gobierno. Bueno, presten atención un par de párrafos en este primer posteo. Cuando uno creía que el partido del Estado no podía caer más bajo, van y te usan la causa Malvinas para mentir sobre lo que el presidente dijo, para ver si de esa manera le hacen daño. Es un fenómeno bastante reiterado de los últimos meses. Como no pueden encontrar algo verdadero para hacerle daño al gobierno, se inventan supuestos escándalos a partir de la interpretación maliciosa de lo inmaterial, bla, bla, bla. Es decir, lo que dice Santiago Caputo al presidente lo malinterpretaron. O el presidente no quiso decir lo que dijo. Hay que preguntarse entonces quién escribió el discurso. Hay que preguntarse entonces si efectivamente eso no es así. Y acá empiezo a pensar en un discurso que genere cierta provocación. Recuerden los ingenieros del caos como matriz de un gobierno que todo el tiempo está provocando y generando emocionalidades para tratar de mantenernos con esa tensión. Y que la respuesta no sea racional, a veces te diría ni política, respuestas viscerales. Sigamos leyendo. Dice más abajo este usuario que, insisto, se le atribuye a Santiago Caputo. Lo único real es que la inflación se desplomó, los salarios volaron, la economía creciendo a tasas chinas y la calle controlada. Bueno, que la inflación se desplomó cada vez queda más claro, que hay una medición que no repercute en lo que pasa con los salarios, con los ingresos de las familias. Y por otra parte, tampoco termina de perforar ese piso del 2%, un poco menos, e incluso ya hay preguntas acerca de, bueno, ¿a qué costo? Después dice que los salarios están volando. Bueno, eso no se confirma, eso no es cierto. Después dice que la economía crece a tasas chinas, tampoco. Y si crece a tasas chinas es muy raro, porque la población argentina hace 15 meses que consume de menos y que cae el consumo. Es rarísimo. Más recursos tiene la Argentina, pero la sociedad decide ahorrar en alimentos. Y finalmente que la calle está controlada. Bueno, alguien dirá, no hay piquetes. Pero la verdad es que toda la semana se reiteran movilizaciones y una en particular. Otra vez hoy hubo represión. Es decir, que controlada en algún sentido. Y eventualmente se querían generar cortes de calle. Ahora lo que los cortan son los de azules, pero como son los buenos, quizá no molesta. Entonces el problema no era el tránsito. Sigamos. Vamos al siguiente. Presten atención a esto. El mismo usuario una hora después. Cuando el presidente Milei recupere las Islas Malvinas, a pesar de la oposición del PJ, los nacionalistas con Z, Lustó, los aliados mezquinos, la prensa, el establishment económico, los que se arrogan la representación de la cultura y todos los demás enfermos mentales que son zurdos, que es lo mismo que ser un enfermo mental, va a ser un día glorioso para nuestra nación. No solo por recuperar las islas, sino por destruir psicológicamente a quienes han destruido el país. ¿Qué votamos? ¿No? ¿Cuánta bronca respecto al anterior habremos tenido que tener para votar este nivel de violencia? Olvídense de lo que cada uno votó, de sus pertenencias políticas. Estos textos de muchísima violencia, que yo quiero dejar arriba de la mesa una hipótesis.
que aquí de fondo hubo un intento de provocación, quizá para organizar la mirada de otra manera respecto de dos cosas. El momento muy frágil del modelo económico, del plan económico de Milei, y por otra parte, hoy Irina tiene más información, cómo está avanzando cada vez más en Argentina y en Estados Unidos el caso cripto, el caso Libra. Alguien dirá, pero pará, si esta es la convicción de Milei histórica. Bueno, está bien, pero lo de hoy cruzó otro límite más. Y Milei ya ha cruzado tantos límites, el gobierno ha cruzado tantos límites, que habría que pensar de qué manera genera una cierta conmoción, genera emocionalidad o una sorpresa emocional. Ya no le queda mucho por hacer. Bueno, ahora lo que hizo fue recuperar la idea de la autodeterminación en el caso Malvinas. Es decir, una traición a la posición histórica de la Argentina y todo lo contrario de lo que, por ejemplo, Naciones Unidas dice de cómo se tiene que resolver este diferendo con el Reino Unido. Ahora, Milei nunca negó su admiración por Margaret Thatcher. Es decir, que lo que hoy dijo en algún punto tiene cierto sentido para pensar que no fue un error, no se pasaron de rosca en la provocación y es lo que el gobierno piensa. Hoy circuló mucho esta referencia del propio Milei presidente en una entrevista a la BBC de Londres. A la BBC diciendo o tratando de explicar cuál es su admiración por Margaret Thatcher. Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir, digamos, que uno no pueda considerar que quienes estaban enfrente que hacen bien su trabajo. O sea, y no solo admiro a Margaret Thatcher, admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Cuál es el problema? Criticar a una persona, digo, por su nacionalidad o por su raza, digo, es de una precariedad intelectual enorme. Es decir, digamos, yo he escuchado muchos discursos de Margaret Thatcher. Es brillante. Entonces, ¿cuál es el problema? Digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Aquí nadie está juzgando su predilección por Margaret Thatcher en función de dónde nació. De ninguna manera, no se trata de eso. Todos tenemos alguna admiración por artistas ingleses, por distintos tipos de personajes que pueden tener esa nacionalidad. No ese es el problema. Usted es presidente de la nación. Y cuando usted elogia a Margaret Thatcher, elogia sus políticas, elogia su cosmovisión. La de ella y la de Reagan, que cumplieron un rol muy importante en el nacimiento de lo que se ha denominado el neoliberalismo, que básicamente es lo que Thatcher dijo. No existe la sociedad, existen los individuos. No hay respuestas colectivas, no hay una afectación colectiva. Están los individuos y cada uno hará lo que pueda. Eso es lo que usted está reivindicando. Y ese es el problema. Sobre todo si es la posición de una dirigente de estas características que llevó a la guerra y que cometió crímenes de guerra durante la guerra de Malvinas. Ese es el problema. No tiene nada que ver con cuánto le guste Queen. A nosotros también nos encanta Queen. Dicho sea de paso, el presidente hoy, abonando la teoría de la provocación, al rato publicó esto. Amigos son los amigos. Todo marcha de acorde al plan. Viva la libertad, carajo. Queen. No hay un problema con que le guste Queen, presidente. A mí me encanta Ted Lasso. Y un montón de cosas más generadas en el Reino Unido o en Inglaterra. Es otro problema. Usted es presidente. Y usted está avalando todo lo que Thatcher hizo respecto de la propia discusión política y económica en Inglaterra y lo que significó después eso para el mundo. Y además, el concepto de ir a una guerra de estas características, cometer crímenes de guerra contra su país. Presidente, se lo tenemos que explicar. Mache, nuestro editor, dice, che, ¿y cómo será el año que viene? El próximo 2 de abril. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Deslizó una hipótesis, que es la portada del tema en el QR de hoy. Ahora vamos a compartir, esta es la portada. ¿Será mucho? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién le quita a nuestro editor la idea de que esto es verosímil o que hace juego con todo lo que estamos escuchando? Para más datos, miren lo que Juan Luis González, periodista de noticias, hace pocas horas publicó efectivamente en el portal de la revista. En exclusivo, una foto de Thatcher que Milei tiene en su despacho. En la Casa Rosada del presidente tiene un souvenir con el rostro de la primer ministro, que es este que estamos viendo en pantalla.
Ahí está Reagan por un lado y Thatcher en el otro. Según el material exclusivo que consigue Juan Luis González para Noticias, esto está en el despacho presidencial. ¿Es provocación? ¿Se fueron de mambo? ¿Son las dos cosas? ¿Es la convicción del propio presidente de que no hay Argentina, que no hay países? Lo único que hay son individuos. No hay una historia, no hay una lucha, no hay una reivindicación soberana. Porque también es válido preguntarse en esto de qué manera honramos hoy Malvinas, cómo honramos la soberanía, qué significa la soberanía para el presidente que argentinos y argentinas han votado. Arrancamos con las voces del día, el QR del día de hoy. Dale. Mejorando paulatinamente, di unos pasitos con la kinesióloga. Un gobierno que está en una situación normal recurre al fondo. Es porque están en una situación crítica y necesitan ir a este prestamista de última instancia. A él hay que defenderlo. Yo no termino de entender que enfrente es un monstruo. Entonces, inmediatamente agarras a tu compañero y salís a enfrentar al monstruo. Todos los ciudadanos del mundo fantaseen con el sueño argentino. Eso es lo que este gobierno entiende por soberanía. Es la vara con la que nos medimos y nos conformamos con menos, y no nos conformamos con menos. Han corrido la discusión del reclamo por la disputa por el territorio a defender los intereses de los isleños, a la autodeterminación. Porque había una lista y los que no están en la lista no pueden entrar. Y es un acto, no sabemos para quién, para homenajear a nuestros muertos, ¿no es? A Malvinas no fuimos con el ejército de San Martín, sino que fuimos lamentablemente con las Fuerzas Armadas de Videla, de Macera, de Galtieri, y allí se perpetraron este tipo de abusos y de tortura. Es una causa que fue iniciada en el año 2007, ¿no? Donde hay más de 200 hechos denunciados y estamos hablando más de 120 militares imputados. Respondiendo al llamado del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, debemos implementar políticas hemisféricas que aseguren el cuidado de nuestra casa común, que es América, frente a la avidez de las potencias extracontinentales que saquean. Desde el año 83 hasta el año 2021, solo de regalía pesquera, los habitantes de las islas se llevaron 187.000 millones de dólares. En el último censo, si se fija el señor presidente, hay ciudadanos de 81 países distintos, porque es un lugar que te permite hacer dinero. Entonces hay una entrega sin ningún tipo de negociación, de diálogo. ¡Ahí tiran gases! ¡Ahí tiran gases! Muy buenas noches, equipazo de QR. Hola Guido, ¿cómo anda Irina? ¿Qué dice Mauri? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, estábamos escuchando recién y tiene razón, Mauricio Camino nos decía mientras estábamos preparando el programa en producción, la escuchás a Villarruel y decís, bueno, es razonable. Sí, un discurso nacionalista. Es un discurso, claro, tiene otros elementos, sí, ¿no? obvio, por supuesto. obvio. Pero dice, América nuestra no puede haber una colonia extranjera, una potencia extranjera queriendo venir a saquear. ¿Dónde firmamos? Sí. ¿No? Y después hay un par de elementos de color en el discurso de Milei. Por ejemplo, leyendo. O sea, digo, tan poca convicción tenés que leer un discurso que encima en un momento se traba, lo lee mal. Sí. Y esto que hablabas también de la entrega, ¿no? Un poco de la soberanía. Hoy está viajando a Estados Unidos. O sea, vas a viajar un 2 de abril a Estados Unidos. No puedes viajar el 3. Digo, son señales, digamos, obviamente de color, pero me parece que hacen un poco a la cabeza del presidente. Y bueno, que dice, si a alguien le importara efectivamente la causa Malvinas, no lo hace, un 2 de abril no viaja a un país que fue aliado, digamos, de Gran Bretaña en la guerra. Mi opinión, ¿no? Me parece que es como demasiado. Bueno, ya voy con las miradas de Irina y también de Guido, pero quiero saludar a Edgardo Esteban. Estaba en las voces del día, colega, gran colega, por otra parte, y excombatiente. Edgardo, Pablo Caruso, aquí en QR con todo el equipo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Pablo? Qué gusto escucharte. Para Gracias nosotros, por la convocatoria. para nosotros también. Me imagino un día intenso, agitado, de distintas emociones. Quiero preguntarte si crees que lo de Milei hoy fue convicción o fue un error o quizá las dos cosas. Mira, te voy a contar algo que pasó el 1 de mayo del año 1982. Ajá. Belaúnde Terry y Belisario Betancur estaban logrando un acuerdo de paz con el gobierno británico y argentino a través de la mediación de Brasil y Perú por Argentina, Francia y Estados Unidos por el Reino Unido. Claro. Había 6 puntos de ese acuerdo, solo uno no era el de acuerdo.
Igualmente, Margaret Thatcher rompe el acuerdo decidiendo atacar al crucero General Belgrano, donde mueren 323 compañeros que están ahí bajo el mar. ¿Saben cuál era el único punto que no estaban de acuerdo? La autodeterminación de los habitantes de las islas. Así que la propia dictadura no negociaba eso y nunca se negoció eso. Y este presidente está dándole ese pie que tanto han reclamado los habitantes que son, no son nativos, sino que son de parte de ese colonialismo británico que están ahí, que siguen siendo un virreinato o una colonia porque el gobernador o la gobernadora es designado por el gobierno de Londres, del Reino Unido, y acá se plantea como si nada pasara y se cambia todo lo que se construyó durante años en esta construcción de las alianzas y de los acuerdos a partir de la resolución 2065. Y es este diálogo que se exige en Naciones Unidas y desde el Comité de Descolonización y también con todo el apoyo de casi todas las naciones del mundo, salvo Israel y Estados Unidos. Los demás países del mundo han apoyado a la Argentina en ese camino del diálogo. Así que me parece un absurdo, es un retroceso, no se respeta la disposición transitoria de nuestra Constitución Nacional, que establece justamente que la nación argentina tiene legítimo e imprescindible derecho con relación a las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Porque cuando hablamos del territorio de Malvinas no son 2 islitas, son casi 6 millones de kilómetros cuadrados de nuestra plataforma marítima austral, de una base militar con armas nucleares que está en una zona de paz y todo lo que significa las pretensiones que tiene el Reino Unido mirando hacia el sur, hacia lo que va a ser la discusión del Pacto Antártico y a los recursos naturales que tiene la Antártida y la mayor reserva de agua potable que hay en el planeta, ¿no? Casi el 80%. Claro. A ver, Edgardo, entonces, porque hoy cosechó críticas de todos lados. Estaba escuchando hace un rato excombatientes que dicen haberlo votado, que creen que esto es traición a la patria. La propia Victoria Villarroel, está bien, uno puede pensar para distanciarse, para conectar con otros sectores, pero tiene un discurso muy distante a esto. Es decir, el espectro político en general criticó esta posición. Por eso te preguntaba, claramente hay algo de convicción, pero te preguntaba si puede ser un error costoso para el gobierno que viene en una secuencia de errores en ese sentido. En lo que tiene que ver, como recién hablábamos, un 2 de abril, que vos recordás a tus compañeros caídos, es decir, de esta transversalidad que tiene Argentina, que salvo los mundiales de fútbol, que todos somos de Argentina, el único evento que nos une y que nos marca ese punto de encuentro es hoy, cuando en cada pueblo se hace una conmemoración a los soldados caídos, da este discurso tan cipayo, no tan entreguista, sin importarle y sin mirar y sin nombrar a los veteranos de guerra. Me parece que ya saltó el límite, porque hoy veía otro programa de televisión. Yo te puedo garantizar que el 95 o el 96% de los veteranos que viven en Ushuaia lo votaron a Milei. Y hoy lo estaban puteando, ¿viste? Claro. A mí me sorprendía porque los conozco, es decir, como en la Antártida, que ganó por el 87%, esa mirada castrense que tienen ahí, esa proximidad con Malvinas, es lo único que no negocian. Después se resignan muchas cosas, pero la pertenencia y la identidad y la transversalidad que tiene Malvinas, eso es uno de los pocos puntos que nos puede unir más allá de la diferencia. Yo no comparto nada con la vicepresidenta, pero hoy dijo cosas más coherentes con relación a eso, que decís, bueno, por lo menos hay cierto sentido común más allá de su reivindicación a la dictadura militar y al negacionismo, ¿no? Mauricio. Hola Edgardo, buenas noches. Te quería consultar, conociendo la relación Argentina de Gran Bretaña estos años. ¿Se puede esperar algo ahora de Gran Bretaña, de Inglaterra, digo, a partir de lo que dijo Milei? Los británicos son un imperio que tienen una estrategia a largo plazo. Para ellos las Islas Malvinas son 2 puntitos desde un satélite, pero que tienen un control marítimo de toda la plataforma marítima de nuestro Atlántico Sur. Si uno hace un giro a la Antártida y a esa discusión de futuro, ¿qué tenemos del otro lado? Australia y Nueva Zelanda. ¿A qué comunidad pertenecen? Sudáfrica, ¿cuál es el vínculo más estrecho que tienen? Y van a seguir construyendo, como lo hicieron desde la primera invasión inglesa, esa cuestión de conquistar territorio, dejar que se desgaste el acuerdo Forador y Duncan, que había ido para atrás con ese vuelo absurdo desde San Pablo vía Córdoba a nuestras Islas Malvinas, que para el recambio del personal militar tenga facilidad de no ir a Chile, el recambio del personal que está en las plataformas petroleras, en los barcos que están para la pesca, en los barcos factorías.
Y acá volvimos como si nada pasara, y hoy el presidente no habló de soberanía, y vos podés hablar de los vínculos, las relaciones carnal y regalarle a Winnie Pooh si querés. Pero hay un tema que no se puede discutir, ni siquiera el menemismo lo discutió, que es el tema de la soberanía de Malvinas, porque no es solamente la soberanía territorial o marítima, es cultural, es educativa, es comunicacional, es política, y este gobierno no tiene ninguna política de Estado con relación a la soberanía, y tenemos que estar por encima de cualquier discusión. Si los gobiernos pueden cambiar, pero tienen que tener en claro que si no hacemos una política a largo plazo con relación a Malvinas, se nos matan de risa. ¿Qué le decimos a Uruguay, a Brasil, a Chile? Más allá de la diferencia con el país transcordillerano, ¿qué le decimos a Colombia o a México cuando pidamos su voto en apoyo al reclamo de Malvinas, que es parte también de esta patria grande, ¿no?, de América Latina? Claro. Edgardo, gracias como siempre, un abrazo grande. No, gracias a vos y un abrazo enorme, y mi respeto, sabes que te quiero y te valoro mucho como periodista. Lo mismo, Edgardo, un gran abrazo. Bueno, Edgardo Esteban nos está diciendo algo muy importante. Lo que puso en juego el presidente es la propia soberanía argentina de Malvinas, porque lo pone respecto, o lo pone en clave de, bueno, el día que los kelpers, quienes habitan Malvinas, decidan ser argentinos. Ese es el punto. Y después, claro, el retroceso que esto significa, entiendo que era el espíritu de tu pregunta, Mauri, es decir, cuando tenés que ir a defender algo sí, por ejemplo, que se supone que atraviesa a todos los gobiernos, ¿no? En la ONU siempre hay bastantes votaciones, ¿no? Y siempre hay un posicionamiento histórico. Y entiendo que en relaciones internacionales se dice que las negras juegan y todos anotan cómo juegan los otros. Entonces, cuando vos empezás a retroceder en tus posicionamientos históricos, los otros también pueden cambiarte su apoyo hacia vos. Entonces, a ver, vos lo que decís es que diplomáticamente, para nosotros puede ser, bueno, un elemento que nos indigna respecto de Milei, pero diplomáticamente puede ser un retroceso muy grave. Sí, porque después tenés otros países, es lo que decía él, países latinoamericanos, pero otros países que te apoyan en tu reclamo pueden dejar de apoyarte. Es un problema grave. Así como, no sé, en una votación uno antes se votaba, no sé, entiendo, a favor de o contra Israel, ¿no? Y ahora por estar alineado a Estados Unidos se vota siempre a favor de Israel. Claro. Puede perjudicar otras votaciones y otros posicionamientos geopolíticos. Vamos a seguir escuchando al presidente argentino hablando sobre la demanda damnificada por los distintos gobiernos, es decir, relacionando qué tan buenos gobiernos fueron para su propia población con la propia soberanía de Malvinas. Lo decía de esta manera. Lamentablemente, durante las últimas décadas, nuestra demanda soberana por las islas fue damnificada de forma directa e indirecta por las decisiones económicas, diplomáticas y militares de la casta política. Nadie puede tomar en serio el reclamo de una nación cuya dirigencia es conocida en el mundo por su corrupción e incompetencia y por llevar a la Argentina a los brazos de la escoria del mundo, quien empobrece sistemáticamente a su suelo y hace causa común con dictadores y dictadorzuelos, entra a cualquier negociación diplomática desde una posición de desventaja. Luego, si a eso le sumamos el desarme y la demonización deliberada a las Fuerzas Armadas, teníamos la receta perfecta para que las Islas Malvinas permanezcan para siempre en manos extranjeras. Bueno, esto también es grave, porque lo que está diciendo Milei eventualmente es que, a ver, si después viene un gobierno de distinta característica al de Milei y dice, no, bueno, porque el gobierno de Milei, por las cosas que hizo, porque él dice, habla de deshonestidad. Bueno, el caso Cripta ya lo desangeló por completo al propio presidente. Habla de situaciones de poca gestión. Bueno, habría que preguntarse en todo caso cuál va a ser la lectura de la gestión que el propio Milei hace. Pensemos en obra pública. Es decir, no puede depender la soberanía de Malvinas o el peso de la soberanía de Malvinas de lo que alguien considere que fue la gestión de una dirigencia de un gobierno. A mí me llamó la atención justo de este tramo en particular, que él habla de la corrupción como si le fuera una cuestión ajena. Justamente en momentos en que, como bien vos decías, si hay algo que puede llegar a tener peso internacional negativo para Milei, es el caso Libra, ¿no? Por algo además está tan preocupado por su alianza con Estados Unidos y con Trump en particular, en un momento en que además en Estados Unidos hay una fractura entre los fiscales y esto puede poner en peligro a
la situación de Milei indirectamente. Ahora lo vamos a contar con detalle. Sí, ahora lo vamos a contar con detalle. Y la otra cuestión, volviendo a lo que decía Mauri respecto de la soberanía, me parece que el gobierno, como tiene una política en general antisoberana, pone todo en el mismo nivel. Entonces, la cuestión Malvinas vale lo mismo que la cesión de soberanía en materia económica, por ejemplo. Claro. Es todo lo mismo. Entonces, me parece que es hasta una cosa caprichosa de meter todo en el mismo corset, en el mismo criterio. Yo sigo insistiendo que es con la posibilidad de que todo esto conlleve algo de convicción y también un intento de generar un cambio en la mirada de la escena del presente del propio gobierno. Para mí las dos, y también algo de error de cálculo respecto a la respuesta y el costo que esto puede llegar a tener. Hablando de soberanía económica, en un rato vamos a hablar con Guido, corregime, vamos a hablar sobre hitos de soberanía o no tanto del propio gobierno. Sí, hitos entreguistas, podemos decir, que tuvo el gobierno en estos 15 meses de gobierno, valga la redundancia. Literalidad de Guido Bambini. Hitos entreguistas. Quiero escuchar a Victoria Villarruel, porque tal es la situación respecto de Malvinas que hasta alguien que reivindica el terrorismo de Estado dice cosas más coherentes. Lo decía también Edgardo Esteban sobre Malvinas. Dale. No puede quedar en manos de una potencia extracontinental. El desafío que aquí se presenta exige acuerdos entre los países de nuestro continente, del Ártico al Antártico, para fijar las políticas de defensa hemisféricas. Un año atrás recibimos la visita de la entonces jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, general Richardson, en esta misma ciudad, a pocos kilómetros de nuestras Islas Malvinas, en un acto donde se entonó la Marcha de las Malvinas, se anunció la intención de reforzar la presencia argentina mediante la construcción de una base naval integrada que sirva también como polo logístico antártico. Dicha construcción fue promovida y contaría con la colaboración de los Estados Unidos, convirtiendo a la Argentina en la puerta de entrada al continente blanco. Se reconocía entonces que Argentina es un país bicontinental. Bueno, ahí están los límites de Villarruel, ¿no? Que destaca a Laura Richardson y destaca la participación de Estados Unidos sobre escenas geopolíticas muy importantes y dice, no puede ser una potencia extracontinental. Quizá lo que está diciendo es, si es una potencia continental, es decir, el continente americano que viene a poner la pata, bueno, por ahí no está tan mal. Pero básicamente es una posición muy distinta, la de Villarruel, respecto a la del propio presidente Javier Milei. Cristina Fernández de Kirchner, gran protagonista en las próximas horas de la política argentina también, posteó respecto de lo que dijo Milei. Es el pensamiento cipayo, y esto no es adjetivación sino descripción y por ende literalidad. Cipayo es alguien partidario del poder extranjero en desmedro de los intereses del país en el que nació. A ese lugar las grandes mayorías lo llaman patria y lo defienden como tal. Este pequeño hombrecito no quiere ni puede entenderlo. Grave, muy grave, la opinión de Cristina Fernández de Kirchner sobre lo que ocurrió, pero todo el espinel político salió muy duro. Martín Lustó también con un mensaje muy duro respecto de este tema para pensar a alguien que no adscribe o no está ni cerca de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, vamos a hablar de soberanía. Vamos a meternos en los que nos prometió Guido Bambini. Hitos no de soberanía, de entrega, dice Guido, del gobierno de Javier Milei. ¿Y por qué? Porque Milei habló de soberanía también. Escuchen lo que dijo. Se trata ni más ni menos que de saldar una deuda con estos héroes que ya lleva 43 años siendo sistemáticamente ignorada por sucesivos gobiernos y que pretendemos rectificar de una vez por todas. Sin todo lo anterior, cualquier noción de soberanía pierde sentido. La soberanía no es que el Estado tenga muchas empresas, ni que financie la industria cinematográfica, ni recitales de cuartas, ni cosas semejantes. Creer que a mayor Estado, mayor soberanía es un concepto orwelliano bajo el cual la política ha pretendido a lo largo de la historia ocultar sus negocios sucios y cuyo resultado es un pueblo pobre y esclavo de un Estado omnipresente. Ya vamos al fondo de la cuestión.
pero algo sobre la apuesta teníamos que decir, no lo vamos a decir nosotros, lo dice Diego Armando Maradona. Ríanse. Ríanse, muchacho. No sabe leer. Y es presidente de la nación. Bien. Ahora, en el fondo de la cuestión, dice un Estado orwelliano, el presidente del gobierno que hace 2 semanas por altoparlante en estaciones de tren decía cualquier protesta va a ser reprimida. Es muy llamativo el concepto que tiene del Estado orwelliano y las definiciones que da sobre soberanía. Ahora, ¿quieren hablar de soberanía? Guido Bambini dice, hablemos sobre soberanía. ¿Qué puntualmente, Guido? Sí, veamos qué pasó en estos 15 meses de gobierno, ¿no? Digo, en primera instancia, por ejemplo, vamos con las placas. Lo que está en discusión estas semanas, ¿no? El nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Sabes, Pablo? ¿Y saben hasta cuándo tenemos que pagarle al Fondo Monetario Internacional? ¿Hasta qué año? Ahora, actualmente. Sí. Hasta el 2042. Hasta el 2042 Argentina tiene compromisos de pago entre capital e intereses con el Fondo Monetario Internacional. Se está hablando de distintos montos, pero serían 6.000 millones de dólares la nueva deuda, nuevo endeudamiento. ¿Y por qué digo pérdida de soberanía económica a partir de un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, porque trimestralmente el Fondo Monetario Internacional revisa las cuentas de Argentina y le impone condicionamientos en materia fiscal, en materia monetaria, en materia de acumulación de reservas. Es decir, el gobierno no tiene más allá de que este gobierno, haga ajustes mayores a los que pide el Fondo Monetario Internacional, pero más deuda es más condicionamientos y, por ejemplo, es tener que ajustar en partidas de jubilaciones para poder hacer frente a los pagos con este organismo. Cosas que se decían afuera, por otra parte. Está muy bien. Evidentemente el gobierno sabe que aquí hay un rechazo y que Fondo Monetario para rato implica pérdida de soberanía o algo lastima al ser nacional. Por eso este mensaje que recuperamos, ¿se acuerdan, no? Fran Fijap. Sí, Fran Fijap celebrando el acuerdo con el fondo. Claro, diciendo, hay Fondo Monetario para rato, vamos, viva la libertad carajo. Y el gordo Dan diciendo... Ordenando la tropa. O sea, ordenando la tropa. Un tuitero amigo de Milei y un tuitero muy mileísta también, que de la escuadra de Santiago Caputo, del gordo Dan, ¿no? El gordo Dan Santiago Caputo, Fran Fijap es un jugador suelto con apoyo de Milei solamente. Milei y Karina. Sí, algo más como personal que tiene con el presidente. Que le dice recapacitar. Esto fue el día que se votó el DNU en diputados, o sea, que quedó blindado el DNU del acuerdo con el fondo. Bien, ¿qué más? Vamos al segundo hito, juntando voluntades para que salga efectivamente el acuerdo con el fondo. Hubo una comunicación entre el presidente de Francia, entre el primer ministro francés, Emmanuel Macron, y el presidente Milei, en donde le agradece esa comunicación Macron a Milei, y marcamos ahí metales críticos, ¿no? Y la pregunta, ¿será que hay una promesa de entrega del litio y el uranio argentino a cambio del voto por el FMI? Digo uranio porque Francia tiene 57 centrales nucleares que alimentar con uranio. Claro. Se prevé que Argentina en los próximos años sea tenemos uranio, lo explotábamos, hoy no lo explotamos, pero se prevé que Argentina sea un productor de uranio. Sí somos un productor de litio, ¿no? En el cambio hacia la electromovilidad, bueno, hay aparentemente, o podría haber promesas por parte del gobierno de Milei en entrega de no solamente de estos materiales críticos, sino también de tierras raras que hay en Argentina. Otro hito más es el intento de privatizaciones permanente del gobierno nacional, que lo pudimos ver desde la primera instancia, apenas arrancado el gobierno en la primera versión de la ley bases, el intento de privatizar el Banco Nación. Para que se den una idea, el Banco Nación tiene 750 sucursales y representa la soberanía argentina distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. Hablamos de Aerolíneas Argentinas también y su intención de privatizarla cuando conecta 20 destinos de cabotaje a nivel nacional y viene teniendo superávit en los últimos años. Hablamos del Correo con también 1.400 sucursales a lo largo y a lo ancho del país. De ARSAT y su posible entrega o su posible negocio con Starlink y Elon Musk. Lo mencionó en cadena nacional el presidente a Starlink.
a fin del año pasado. Son todas empresas que cumplen un rol muy importante en el desarrollo. A mí no me gusta mucho la cuenta de cómo le da el balance de Excel, de si ganó o perdió plata, porque en todo caso son inversiones y hay que ver cómo se recupera eso por recaudaciones indirectas. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas y lo que significa en términos de conectividad. Pero aún así, muchas de estas empresas daban ganancias, es decir, tenían una buena prestación en ese sentido también. Absolutamente, sí. El último balance el de objetivo es Argentino, el objetivo es otro, claramente. Es nuevamente menor soberanía económica y política para la Argentina. Y el próximo hito que también nos parece relevante destacar es el RIGI, ¿no? El RIGI como entrega de soberanía. Esas son las denuncias en el CIADI, ¿no? En los tribunales externos de distintas empresas con el Estado argentino. Tuvo 65 demandas Argentina con distintas empresas, perdió en el 85% de los casos y estamos hablando de 9.000 millones de dólares en pérdidas por parte de estos juicios en tribunales externos. Un RIGI que nosotros lo traemos siempre, permanentemente desde el CEPA, esta cuestión de que muchos de los proyectos ya estaban en carpeta. Y esto, digo, es un regalo el RIGI en definitiva. Esta baja de 10 puntos del impuesto a las ganancias, esta baja o esta eliminación de los derechos de importación. A partir del tercer año estos proyectos no tienen que liquidar las divisas de sus exportaciones en el mercado único libre de cambios. Otro punto más en la entrega de soberanía económica es el RIGI. También en el DNU 70, la posibilidad de que extranjeros puedan adquirir tierras sin límites. Esto gracias a un amparo, y miren qué importante en este día, del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata. Muy importante ese dato. Muy importante. Malvinas también es esto, digamos, ¿no? El CECIM es el Centro de Excombatientes de La Plata, que hicieron un amparo ante la justicia y está frenado. Exactamente, producto de que se entiende que es una norma lesiva de la soberanía nacional. Gracias al accionar de los excombatientes, está frenado este artículo del DNU 70 en otro claro ejemplo de entrega de soberanía por parte del gobierno. Y en el último, si nos vamos también a la ley bases, decíamos que estaban las privatizaciones, también el remate del mar argentino, en la, digamos, no necesidad de que los capitanes y oficiales sean argentinos. Y también esto no terminó saliendo en la ley bases gracias a los últimos cambios que hubo, pero demuestra cuál era la intención del gobierno, de diferentes licitaciones internacionales de permisos para pesca en las 200 millas argentinas. Así que son 7 ejemplos que traje en estos 15 meses de gobierno de claras entregas y me parece, y me quedo porque es la que se está discutiendo con mayor fervor en estos días con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y con otros organismos internacionales. El Banco Mundial también está hablando de líneas de crédito político que se desembolsan directamente y son de libre disponibilidad y que, insisto, endeudan a Argentina hasta ahora, vamos a ver qué pasa con este nuevo crédito, hasta el 2042. Perdón, Guido, o sea, hasta ahora es con el que está incluido, no el que se está discutiendo que son 10 años, o sea, no, sería 2052. Exactamente. Con el Extended Fund Facility, con el acuerdo del 2022, Argentina, los últimos 7 años, hasta llegar al 2042, tiene que seguir pagando intereses por 200 millones de dólares esos últimos años, pero son pagos, son compromisos que tiene hasta el 2042 Argentina. Enseguida viene el Rudo de la Torre, periodista especializado en economía. Vamos a charlar sobre el viaje de Milei, sobre el momento de la relación con el fondo, el momento del programa económico del gobierno. Pero esto que nos trajo hoy Guido, a modo de contestación al presidente, ¿quiere hablar de soberanía, presidente? Bueno, aquí están estos hitos de entrega de soberanía muy claros, muy manifiestos. Diría el vocero Manuel Adorni, fin respecto de esta situación. Volvemos al acto de hoy en Plaza San Martín y Mauricio Caminos se hizo una pregunta. Bueno, a ver, ¿quiénes estaban? ¿Cuántas cosas se comunicaron además del discurso del presidente en esa foto o por lo menos en ese acto a partir de alguna foto? Mauricio. Bueno, además del presidente encabezando el acto estaba Jorge Macri. Ahí ya tenemos un primer dato político. Venimos de cerrar la lista de elección porteña, en realidad comienzo de la campaña de elección porteña formalmente, y la división Libertad Avanza, el PRO. Bueno, el acto fue en el cenotafio de la Avenida Libertador, acá en Capital Federal. Entonces el jefe de gobierno, como el año pasado, asistió junto con Milei y fueron muy curiosas las escenas entre ellos, o sea, muy frío y una maldad que encontramos. La difusión de las fotos oficiales demuestran eso. A ver si, no sé si tenemos...
Esa primera foto la manda a la Casa Rosada. Sí. Jorge Macri, ¿dónde está? Está cara Corta. partida, digamos. Pero uno puede decir, che, pero el fotógrafo sacó Claro. la foto. Si esta foto la sacás en un casamiento, en un cumpleaños 15, decís, che, el fotógrafo este no contrata a mamá. Digo, eso es una... le cortó la cara al Eso jefe es de Santiago gobierno. Caputo y Karina Milei. Digo, esas tomas, y hay otra más, creo, donde también está corrido el A ver, el ¿es jefe esta? de gobierno, cortado la No, mitad. esta es peor. Porque se lo ve un poquito. Adorni, Karina Milei, Petri, Martín Menem, Milei y medio Macri. Es espectacular. Adorni, primera plana, candidato de la Libertad Avanza para la legislatura porteña, ¿no? Sí. O sea, digo, estaba ahí a propósito Que también, le está ¿no? discutiendo, por supuesto, la autoridad política al que estaba del otro lado, partido al medio. Claro, cortado. y después vemos la foto que mandó la ciudad Son malos, sobre el acto. A ver. También es una señal política, gesto serio, desafiante. Esta es la foto del gobierno de la ciudad. ciudad. Mirá la cara de Jorge Macri, está bien, ¿eh? Buena lectura. Nada, digo, curiosidades de que deje el acto. Se hablaron muy poco, fueron el saludo protocolar. El discurso lo dio el presidente Milei. Por supuesto. Después Jorge Macri salió temprano en La Nación Más y hace poco estuvo en C5N hablando, un poco devolviendo las críticas a su gestión, ¿no? Porque la Libertad Avanza va por el capital político del PRO. Y después el acto también, bueno, dijimos a Adorni, hubo otra funcionaria importante, María Barzábal López Murphy, flamante secretaria de Legal y Técnica del Gobierno, que asumió hace 2 o 3 días, que también estaba en primera plana. Ella es una mujer del círculo íntimo de Santiago Caputo, ya era un poco en los hechos la que cuidaba la firma del presidente. Y algunos dicen redactora de la ley bases. Claro, es un poco la redactora de la ley bases, de los DNU, incluso del DNU también del FMI. O sea, es la que custodia la firma presidencial. Y un poco, mira, recuerdo una nota que hizo Pedro Lacura en el diario AR, donde habla del alquimista un poco de los sueños al borde del autoritarismo del gobierno, ¿no? Sí. O sea, de esas ideas que tiene Santiago Caputo y Milei, las que las tratar pasa de letra. traducirlo en algo legal, digamos. ¿Sí? Mirá vos. Y Buen estaba dato. también en primera plana, en primera fila, perdón, una demostración también de la influencia de Santiago Caputo Sí, claro. en el gobierno. Y después, bueno, dejó también la diferencia abismal ya política entre Javier Milei y Villarruel, que se cristalizó en la distancia, en la distancia geográfica. Sí, eso ya es literal, ¿no? La Buenos distancia Aires, es literal. Ushuaia, y lo que ya hablamos antes, el presidente dando un discurso, uno podría decir, cuestionando o dejando en claro una posición antisoberana, y la vicepresidenta que aceptó el convite de los excombatientes de Ushuaia. El presidente no lo aceptó, digamos. Los dos fueron invitados, ella fue, él no. A ella no la habían invitado para irse notáfilo. Sí. Y Villarruel aparte armó una agenda propia en el Senado. Ella tiene la dirección de Gesta de Malvinas en el Senado, dirigida por Nicolás Casanseu, el corresponsal que hubo en la guerra de ATC en su momento. Y hizo varios actos. El viernes va a hablar en el Senado ella, para cerrar esta semana de Malvinas. Bien. Y un datito más. Hoy se proyectó un film que produjo o apoyó esta dirección de Gesta de Malvinas del Senado, un documental de un combatiente, y se estrenó en el Gomón. Gomón del Inca. Sí. Digo, también un símbolo. Sí, claro. O sea, una película un poco financiada, producida por el Senado de la Nación, digo, fondos públicos, estrenada o reproducida hoy en el Cine Gomón en medio del ajuste que tiene el gobierno al Inca, ¿no? Por supuesto, además de todo esto, a los excombatientes de Malvinas no lo dejaron entrar al acto. Además, para completar el círculo. Había una lista de personas que podían entrar o no, y excombatientes de Malvinas que votaron, habrán votado de manera muy diversa, pero querían estar ahí en su lugar, se trata de ellos. Es el día de los excombatientes, y no los dejaron entrar. Más simbólico y concreto que eso no hay. Y te recuerdo algo más, el año pasado Villarruel quería hacer un desfile militar sobre Entre Ríos, que es la explanada ahí del Congreso, el 2 de abril. No la dejaron porque, bueno, estaba recién empezando el gobierno de Javier Milei y era la tesis de no hay plata, ¿no? Entonces no había plata. Pero después se hizo el acto del 9 de julio, desfile militar sobre la Avenida Libertador, que tuvieron un rol preponderante los excombatientes. Bien. Eso sí fue como inédito, novedoso,
pero también se lo apropió Milei, digo, y hoy, bueno, hoy fue todo lo contrario. Gracias, Mauri. Uno de los mensajes de esa cuenta que se le atribuye a Santiago Caputo, que observábamos, decía que lo que se quiere evitar ver, o lo real, lo verdadero que ocurre en la Argentina, además de que los salarios volaron, que la economía está al alza, la recuperación en vez, dice, la calle está controlada. Que la calle, efectivamente, el gobierno de Milei la controló. Bueno, habría que ver de qué se trata. Hay menos piquetes, sí. Podríamos charlar sobre eso en algún momento. Responsabilidades compartidas. Pero la verdad es que todos los miércoles hay una movilización importante frente al Congreso. En un rato, Irina Hauser nos va a contar qué pasó y vamos a ver otra vez escenas de represión. Pero otra vez una movilización. Es decir, que la calle controlada habría que pensarlo en qué términos. Y por cómo van las cosas, parecería que al gobierno de la calle se le anima. Y se le anima sistemáticamente. Ustedes saben que en los miércoles anteriores hubo un episodio represivo muy contundente, muy fuerte. Tiene que ver con lo que ocurrió con Pablo Grillo, el oficial guerrero identificado en una foto disparando una munición de gas lacrimógeno contra la humanidad en la cabeza de Pablo Grillo. Vamos a repasar esto con una particularidad en este posteo de Cora Gamarnik. Gran abrazo para Cora. Una mujer muy comprometida, entre otras cosas, con el sentido de del fotoperiodismo en la historia de nuestros acontecimientos, entre muchas otras cosas. El 31 del 3, vean, escuchen esta historia. El 31 de marzo despidieron a Kaloyan Santos, esa es su cuenta de X, de Cultura de Nación. Kaloyan fue el fotógrafo que sacó esta foto del Cabo Guerrero en la manifestación de apoyo a los jubilados. Guerrero fue quien disparó la granada de gas lacrimógeno que hirió en la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo. En esta foto se identifica el que disparó y en esta foto se identifica el nombre, el apellido. Guerrero, es una foto muy importante. Los fotoperiodistas determinantes en la asignación de responsabilidades de hechos tan graves como estos, como la represión ilegal. La foto de Kaloyan permitió ver el nombre de Guerrero en la etiqueta de su uniforme. Gracias a la foto, el mapa de policía logró completar la reconstrucción del hecho que terminó con Pablo Grillo peleando por su vida en una cama del Hospital Ramos Mejía, con mejoras considerables día a día, lo cual celebramos. A Kaloyan no le renovaron el contrato después de 13 años de trabajo. Desde ATE fueron a reclamar porque fue el único despido en esta oportunidad. Le dijeron que el despido no era por su labor profesional, sino que la orden venía desde arriba y era irrevocable. Es decir, al fotógrafo que obtuvo un testimonio muy importante para identificar al oficial de gendarmería, al cabo de gendarmería que disparó contra Pablo Grillo, lo echaron. Y no es que le echaron por una reducción, no es que lo echaron por una reducción de personal, o eventualmente es una reducción muy selectiva, porque echaron solo a uno. No le renovaron el contrato después de 13 años. Está en línea Kaloyan Santos para charlar con nosotros. Kaloyan, soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo te va? Hola Pablo, bueno, sí, no sé si me escuchan bien. Te escuchamos muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches y abrazos para todos los que están ahí, todas. A ver, arranquemos por el último acontecimiento. ¿Cómo te enteraste que te habían echado? Mira, yo estaba justo en la oficina del CCK, que es donde radica la parte de prensa de la Secretaría de Cultura de Nación, y estaba el lunes y sobre las 7 de la tarde me llama María José, la directora de la Secretaría de Prensa, la parte de prensa, de comunicación, o sea, lo que vendría a ser mi jefa, para comunicarme de que le habían bajado mi nombre y que no se me iba, para desafectarme, fue la palabra que usó, y que antes que me llegara el mail, como que ella me lo quería decir. Yo le agradecí, le dije, o sea, ¿hay algún problema con mi trabajo? Porque además es paradójico que en esta gestión varias veces haya sido felicitado mi trabajo. O sea, el trabajo que voy haciendo ahí, como el de mis otros compañeros también, como que a la parte de fotografía de prensa estábamos, digamos, y lo otro era que yo no había caído en ninguna de las listas diferentes que habían sucedido y que había hecho la directora de prensa para rajar a los varios compañeros, que sucedió desde enero del 2024. Y a todo esto me dice, no, o sea, viene de arriba, no tiene que... Incluso este viaje nosotros ni pasamos ninguna lista.
O sea, no había y a las 10... Claro. O sea, no. O sea, la persona que es mi directora, que conoce mi trabajo, le está diciendo a quien le pase ese nombre, que por lo que entiendo es de Recursos Humanos de la Secretaría, aunque la Secretaría ahora está mitad en Capital Humano por administración, pero ya depende de Presidencia de la Nación y de Karina Milei, en ese rebolico ahí le pasan mi nombre y que tengo que quedar desafectado. Y a las 10:30 de la noche de ese día del lunes, cuando faltaban 2 horas para que terminara todo el día, y mi contrato, me llega el mail notificándome el despido a mi Gmail personal, no al institucional, que es por donde debe llegar y generalmente llega. Claro. Y al otro día, nada, fuimos a conversar desde el sindicato y la respuesta fue la misma, Aquí hay algo particular, que en enero a mí mi contrato me lo tenían que haber hecho hasta diciembre. ¿Por qué? Porque yo rendí el examen de idoneidad, ese que se hizo para los estatales, lo rendí perfectamente, aprobé en la primera vez, y antes de diciembre, entonces, a todos los compañeros se lo renovaron por 1 año, pero a mí me llega en enero por 3 meses. Y cuando reclamo, cuando pido explicaciones, en un ida y vuelta, asumen, y eso lo tengo en el mérito, que fue un error burocrático que pasó. Cuando yo dejo asentado de que es un error de ellos y que me tienen que volver a hacer el contrato, me dicen, no te preocupes, que en abril automáticamente se va a renovar, porque esto ha sido algo... Claro, entiendo. Así que, aunque yo no quedé confiado con eso, pero eso no solamente me pasó a mí, hubo otros compañeros que también cayeron en eso, pero listo. Y ahora, cuando las listas de despidos se conocen casi siempre unos días antes, en ese momento llega mi nombre. Bien. Con el antecedente de que mi labor fotoperiodística es conocida, no desde ahora, desde hace 15 años, hace que ejerzo el fotoperiodismo, estoy en las calles y todo eso, y lo de la foto del gendarme que le dispara a Pablo. Todo eso es un combo que, como se dice por acá, no tengo pruebas, pero tampoco duda. Y además, es lo que me dicen a mí cuando me dicen que no es por mi trabajo ni nada de eso, que es una reducción de plantilla muy personal, porque al único que reducen es a mí. Irina. Caloian, buenas noches. Irina Hauser. Hola Irina, ¿cómo te va? Quería pedirte si nos podés contar cómo fue que tomaste la foto de Guerrero y en qué otras movilizaciones estuviste, qué viste, ¿no? Sí, mira, yo me doy cuenta, yo no sé qué es en el momento que la tomo y que tengo esa fotografía, que es el efectivo que le dispara a Pablo. Porque yo me entero, yo estoy de otro lado y lo de Pablo me entero después que termino esa cobertura como las 3 horas. Lo que sucede es que en el medio de esa represión, que además fue brutal, como en ninguna de las que yo he participado y tengo experiencia a lo largo de estos 15 años haciendo el fotoperiodismo, incluso en esa desbandada de los gendarmes disparando, porque se sabe que se disparó porque le dio a Pablo Guille por la calle Irigoyen, pero también estaban disparando para los manifestantes que estaban en la plaza, donde habían jubilados, donde había familia y donde estábamos mucho de la prensa. Y ahí en ese momento yo sentí mucho temor y de resguardarme y empiezo a hacer mi labor como puedo, disparando, o sea, las fotografías. Y ahí advierto que hay uno que dispara de forma correcta en 45 grados, y esa foto la tengo, y en ese mismo pelotón había otro que se creía Rambo y disparaba así de forma recta. Y en ese momento hasta yo sentí miedo y dije, donde caiga este proyectil, al que le dio, lo mató, sin saber lo de Pablo. Claro. Pasa todo eso, nos enteramos de lo de Pablo, el mapa yo hago mi cobertura, se publica en el Destape, se publica en otros medios, publico en mis redes la foto, y al otro día el mapa de la policía logra reconstruir de dónde sale el disparo. Cuando yo veo ese video, ahí yo me doy cuenta que sale paralelamente desde el ángulo donde yo estaba tirando fotos. O sea, que el pelotón al que yo le estoy tirando fotos, desde ahí sale el disparo, y si bien no iba a tener el momento que dispara, porque dispara entre el carro hidrante y los gendarmes, él está en el medio, y eso solamente se puede ver por el dron, yo entre la serie de fotos que tengo sobre esa hora que lo determinan,
podría estar la persona. Así que les digo, estuve desde la... Además, me había quedado impactado lo de Pablo, la foto de mi colega Pablo, lo que había pasado Pablo, y porque sentí que eso me podía haber pasado a mí. Es decir, Caloyan, con ese racionamiento que vos hiciste, le acercaste el material a mapa de la policía y ellos hacen el trabajo, identifican que esa foto que vos tomaste de ese que se creía Rambo era efectivamente Guerrero. Exacto. Yo primero hago una reconstrucción yo con mi foto y estoy hasta las 4 de la mañana mirando eso y mirando el mapa y encuentro que justamente la foto que yo tengo, que es un medio perfil, no esta que están mostrando, que ese es de Alejandra Morazano, la de página 12, que gracias a esta foto sabemos que ese es el tipo un minuto antes, yo lo tengo un minuto después haciendo un segundo disparo y disparando de forma recta. Claro. Entonces, cuando yo amplío, logro reconstruir lo que creo que es el apellido, pero no soy perito, se lo mando al mapa de la policía y ellos es que hacen un laburo increíble ubicando los pasos 5 minutos antes y 5 minutos después, de acuerdo a mi foto y otras, y con esa foto particular mía determinar que se llamaba Guerrero, determinar el número del legajo y determinar que había sido este tipo. Claro, claro. Caloyan, me imagino que ATE iniciará acciones. No tengo muy en claro cuáles son las reglas de juego, ni tampoco si al gobierno le importan las reglas de juego y a lo que se tiene que atener. Pero el caso es dramático. Es decir, estamos hablando, resumamos, estamos hablando de Caloyan Santos saca la foto con la que se identifica al gendarme Guerrero responsable de la munición de gas lacrimógeno que impacta en Pablo Grillo. Y solo a él lo despiden, le cortan el contrato en Cultura, que es donde efectivamente trabaja. Bueno, esta es un poco la situación que yo imagino, y esta es la última pregunta, si están iniciando acciones con el sindicato, Caloyan. Sí, con el sindicato se están haciendo acciones también. Agradecer inmensamente al gremio de periodistas, de fotoperiodistas, porque yo no lo he sentido y eso es algo de lo que me siento muy, digamos, orgulloso al gremio y muy orgulloso también de que si haya sido este despido por esa foto, me siento orgulloso de mi profesión y de haber hecho esta foto y el hecho de que no es hacia mí, es hacia nuestro gremio. Agarraron esto, mira, este es el que hizo la foto, tiene todo este laburo de hace un montón de años acá, listo, se va a quedar sin este trabajo y hay un disciplinamiento hacia esto que no va hacia mí. Mañana va a ser hacia otra persona y así, y no tener el temor de decir yo no voy a más ninguna marcha o no voy a tener la foto que ejemplifique o que determine que se cometió un delito y me la voy a guardar por temor a represalia. Bien, me imagino, Caloyan, que entonces no vas a ir a cubrir ninguna más marcha ni vas a ejercer más el fotoperiodismo. No, ¿sabes qué? Ahora me voy a dedicar a hacer fiesta al cumpleaños, me voy a cambiar el nombre y no, ya hoy mismo estuve en lo de los jubilados y sí, voy a seguir ahí, porque además es honrar mi labor, el fotoperiodismo. Claro. Ahora vamos alguna vez soñé con ser fotoperiodista y también pensando en Pablo. O sea, a mí lo de Pablo de verdad me pegó, porque no solamente podía haberme pasado a mí, sino que cuando conocí su historia, que es un pibe que quiere ser fotoperiodista, que trabaja de mantenimiento en un hospital, que con sus ahorros se compró una cámara, que no tiene un medio donde publicar, pero va a cubrirla. Y yo, que digamos ya tengo una carrera, que sí tengo lugares donde publicar, que puedo vivir de esto, ¿voy a ser tan cagón de no seguir saliendo y no poner una foto? No, mi hermano, acá poner el cuerpo. Caloyan, un gran abrazo, que estés muy bien. Abrazo grande y bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Caloyan Santos, insisto, fotógrafo que obtuvo la imagen de donde se ve el apellido del cabo de Gendarmería que tiró la munición de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. Cuando lo identificaron, lo echaron, le cortaron su contrato en Cultura. Dice él, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que esa es la razón. Ya volvemos porque hoy hubo movilización también de jubilados y hubo otra vez represión. Hay detenidos, lo cuenta Irina en un rato nada más. Viene el Rulo de la Torre, mucho QR todavía hasta las 12 de la noche por Bravo TV. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona.
Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. La noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu... No las manchas. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro. Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires.
Muy bien, seguimos en QR hasta las 10 de la noche por Bravo TV y le damos la bienvenida a Raúl de la Torre. Hola Rulo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Periodista especializado en economía y muchas otras cosas más de las que le vamos a contar hacia el final de la charla. Quédense porque van a poder verlo al Rulo en vivo el próximo sábado, pero vamos a ponerle un poquito de misterio. A ver, vamos con la portada. Vamos a charlar sobre el vínculo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y en ese contexto el viaje de Javier Milei, que ¿cuándo sale para Estados Unidos, Mauricio Caminos? Está viajando esta noche. ¿En este momento? Sí, está viajando para Florida porque se va a ver con Trump en Florida, no sí. en la Casa Blanca, digamos. No, en la casa de Trump. Sería, claro, ¿no? En la casa, ¿no? Palm Beach. Claro, ahí, Mar-a-Lago, ¿no? Se entregan esos premios que son... MAGA. Claro, los premios a la derecha económica en general. Y algunas otras cosas más, claro. Sí. Y ahí lo galardona a Milei. Viaja esta noche, toda la noche, y en teoría el reencuentro informal sería, sí. Por fuera de los protocolos, digo, de presidir, como esto, de la Casa Blanca, zona oval, sería ya mañana, en algún momento. Bueno, es un viaje relámpago, va para eso y vuelve, casi, sí, ¿no? va con Luis Caputo y Karina Milei, digo, una señal también de que en medio de las negociaciones con el FMI, o sea... Claro. Bueno, ese es el contexto, claro, del viaje. Tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario, que en el modo en que se hace y con la rapidez con la que vuela Milei a este encuentro también hay una confesión de la urgencia. Esta es un poco la escena. Querido Rulo, ¿qué estás leyendo? ¿En qué momento estamos? A ver, del plan económico de Milei y de la negociación con el Fondo. El plan económico está en una situación muy complicada, que se fue complicando. Tomen de referencia este dato. Cuando se empezó a negociar con el Fondo, la negociación era otra. No existían las urgencias que existen ahora. No estaba planteado que era un crédito de salvataje, como se está planteando ahora, sino que era un crédito para ayudar a avanzar en lo que ellos denominan la eliminación del cepo, es decir, levantar las restricciones cambiarias. A esta altura, en la situación actual, cualquiera sea el crédito, parece imposible el horizonte de que se levanten todas las restricciones. Argentina está en este momento más necesitada que nunca es justamente tener un control cambiario, tener un seguimiento importante sobre el tipo de cambio, porque estamos en una crisis externa, sin ninguna duda. Una crisis cambiaria en la cual ya se empieza cada vez a dudar más de las cifras, porque ya los 8.000 millones de dólares que mencionó Cristalina Georgieva esta semana, a Caputo no le alcanzan. Sí. Justamente lo que van a gestionar es una partida mayor de obtener dinero inmediato. ¿Y para qué ese dinero inmediato? Para cubrir lo que hoy ya a esta altura me parece que hay que definir como una corrida cambiaria y tratar de frenarla con un monto de dinero. ¿Para vos ya hay una corrida? Para mí ya hay una corrida. Lo que está sucediendo de que diariamente salen 200, 250 millones de dólares, son aquellos que salen de la especulación financiera, lo que se llama el carry trade, es una corrida, porque es una salida de los que vinieron a invertir para especular con las tasas en pesos más altas que la tasa de devaluación. Fíjate, Pablo, que se calcula que en 15 meses la tasa de rendimiento del carry trade, es decir, traer los dólares, pasarlo a pesos, ganar con los intereses y volver a salir, es del 43%. 43% en dólares. ¿Qué negocio te da eso? Legal ninguno en el mundo. Sí. Otros puede ser. Está bien. Ya tenés que entrar a compararte con el nivel de narcotráfico o el negocio ilegal de armas, más o menos, para tener un rendimiento así. Con lo cual, esta salida en manada que se está dando de estos capitales, hay que definirlo como una corrida. ¿Le alcanzan con 8.000 millones de dólares? Inclusive hay que preguntarse a esta altura. ¿Quién sabe? Pero están yendo a buscar más, ¿no? Van a buscar más, claro. Es decir, la reunión es para convencer a Estados Unidos que presione lo más que pueda al Fondo Monetario para que le den, ¿cuánto? 15.000 millones. Que haga una excepcionalidad a las normas de crédito del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que se va a pedir, porque en realidad ya está absolutamente accedida Argentina de los montos de crédito que le corresponden. Argentina representa el 28% del total de la cartera de créditos que tiene el FMI en el mundo. El segundo es Ucrania. Mirá vos. Mirá vos. En guerra. Sí. Y mira el otro dato, con un 10%. Fíjate la diferencia entre el primero y el segundo. 28 Argentina, 10 Ucrania. Claro. Que, insisto, en guerra. Y en guerra, claro. Donde las excepcionalidades podrían, obviamente, considerarse desde otro punto de vista. Y en el caso argentino, digamos, solo el planteo, yo creo que compromete mucho al Fondo Monetario. ¿Qué va a hacer con esto? ¿Va a aceptar el criterio? ¿Va a generar lo que ya le pasó con el crédito a Macri en el 2018, que se ha interpretado como un crédito político, de respaldo político a un gobierno,
porque además está la carta de los senadores, de la oposición y demás advirtiéndole al fondo, esto no lo vamos a reconocer como legítimo en la medida que no pasó por el Congreso y no se dieron a conocer los términos de lo que se está negociando. Guido, ¿querés sumar algo? No, un agravante a todo este problema que muy bien planteaba Rulo es lo que acaba de anunciar Trump para la Argentina, ¿no? Para todos los países del mundo, estos aranceles recíprocos a las importaciones del resto de los países a Estados Unidos. Bueno, son 10 puntos más. Ahí hablábamos en los distintos productos que Argentina exporta hacia Estados Unidos. Y digo que agrava esta situación porque en un esquema en donde estamos en una crisis cambiaria, en donde los importadores están intentando adelantar todo lo que pueden las importaciones porque es probable que venga un salto cambiario. Y los exportadores están aguantando las exportaciones, valga la redundancia, porque quieren un tipo de cambio mejor. Bueno, la cuenta le cierra peor con este nuevo o este aumento. Es decir, lo que hace el arancel es encarecer esos productos que, por ejemplo, Argentina vende a Estados Unidos para el consumo en Estados Unidos. Exactamente. Ese es el punto. Fíjate que este dato, esto en otros momentos, no en un momento de crisis, quizá no hubiera afectado tanto, pero hoy afecta justamente por esta debilidad que tiene Argentina. Cada dólar de menos que recibe Argentina es una complicación mayúscula. Y esto efectivamente hoy salió inclusive ya la Cámara de Industriales del Aceite y Exportadores de Cereales, y ALASEC, advertir que esto puede traer una crisis muy importante, una guerra comercial, y le reclamó al gobierno que empiece a negociar mano a mano, es decir, una negociación bilateral para ver cómo se hace una excepción con Argentina y no se le cargan estos aranceles, porque están advirtiendo aceite de soja, que es el principal producto que le vende Argentina a Estados Unidos, pero también en el tema carnes, maní, nombraron el caso del azúcar, el caso de limones y derivados de estos productos van a ser muy perjudicados por esta medida, pues son productos esencialmente de exportación a Estados Unidos y con esta suba de los aranceles, porque los colocan en una situación no competitiva para el mercado. Me quedo con algo que mencionaste un poco a la pasada. Si Argentina está muy vulnerable a este tipo de impactos externos. Tal cual. Si está yendo, fíjate que está yendo a buscar 15.000 millones de dólares para tratar de parar una corrida, ¿te imaginás? Y además ya no pintaba el comercio exterior. Las perspectivas de resultado de comercio exterior de este año no son las del año pasado. El año pasado fue un muy buen resultado de superávit comercial. Este año seguramente, por lo que estabas comentando vos también, no va a ser. Es decir, están subiendo las importaciones, están cayendo las exportaciones, y todos estos factores se van agregando a una situación que, te repito, yo la describo como una situación de crisis cambiaria. Sí, si no fuera por la balanza energética, gracias al gasoducto Néstor Kirchner y las primeras exportaciones que estamos teniendo a Brasil vía el reversal del norte de Bolivia, la balanza comercial que tenemos del dato del primer bimestre hubiera sido de 900 millones de dólares negativa, si no contamos la balanza energética. Y además sumo que no solamente es la cuestión estrictamente de los aranceles a los productos que exporta Argentina hacia Estados Unidos, sino la incertidumbre que genera en el mundo y en los mercados en general. La bolsa de Japón ya, abrió con caídas del 5% ya. Ahora ya. En el aftermarket, como se dice, las principales acciones estadounidenses caían en torno al 5%. Esto le va a pegar a los países emergentes y a Argentina en particular. Vamos a ver muy probablemente un día muy complicado en los mercados mañana, con los dólares financieros al alza y las acciones y bonos argentinas a la baja. Obviamente lo que pasa con un país que tiene comercio global tan importante como Estados Unidos, provoca esto. Nosotros estamos viendo lo que pasa acá de Argentina en relación a Estados Unidos, pero tengamos en cuenta esto que estás advirtiendo. Los demás países también probablemente vayan a cerrarse ahora, con lo cual se le pueden complicar el ingreso a otros mercados también de los productos argentinos. Y aparece el famoso vuelo a la calidad. ¿Qué es eso? El vuelo a la calidad significa que los inversores, si tienen capitales de riesgo en países como Argentina, empiezan a salir de ahí y a irse a lo más seguro. Cuando hay bolonqui van a lo seguro. Cuando hay bolonqui van a ir a los bonos de Estados Unidos o los europeos si no están muy en crisis, pero van a salir de los lugares donde hay riesgo. ¿Qué es lo que está pasando con muchas empresas internacionales que se están retirando de Argentina? No solo es que no ven una buena perspectiva de negocios en Argentina, sino que empiezan a elegir dónde se quedan
y dónde se concentran. Pero si el RIGI fue para potenciar las inversiones, ¿sí? Se están yendo, no es que están viniendo las inversiones. ¿Cuál fue el resultado del RIGI? Hasta ahora hubo solamente 2 inversiones inscritas en el RIGI y están vinculadas a lo que recién comentábamos, el tema de exportaciones de gas y petróleo. Gas de Vaca Muerta, sí. Petróleo, que es el proyecto Bulgeroni, que es del sur. Lo aclaro porque del sur el caño ya está hecho, dice el gasoducto San Martín. Claro. Simplemente lo cargan a un barco a la altura de Río Negro para exportarlo y hacer... Ese es de gas, perdón. ¿Qué mesa de lujo tenemos hoy para el análisis económico con Guido Bambini, con el Rulo de la Torre? Mauri, tenías preguntas. Quería llevar un poquito esta cuestión al plano político. ¿Cómo ves esa negociación frenética con el FMI de cara a la elección? O sea, si el gobierno le queda... ¿Se apura porque tiene que llegar antes de octubre o cómo ves ese puente? Sí. Y también el tema de la inflación, digo, hacia adelante. Claro, bueno, a ver, varios puntos, te los trato de resumir. Primero, inicialmente, como les decía antes, inicialmente el acuerdo era tratar el acuerdo con el Fondo Monetario que se buscaba era buscar un puente para pasar de octubre. Okay. Hoy es directamente un salvataje porque no se llega ni a octubre, ni a septiembre, ni a agosto en estas condiciones. Entonces trata de salvar eso, como puede. Pero perdón, el acuerdo que se está cerrando ahora, sí. ¿Podría llegar incluso a octubre o si son este 40% tampoco llegan? El interrogante es si le va a alcanzar para parar la corrida. Claro. Ahora, el otro punto, lo que parece descartado es que va a ser con devaluación. Es decir, ya todo el mundo tiene en cuenta que va a haber una devaluación gradual o de un solo golpe o de shock, pero que va a haber devaluación antes de octubre, con lo cual eso va a impactar en precios. Y además, como factor político, yo te agrego un elemento más. Yo creo que los políticos argentinos deberían estar mirando no solo el escenario local, sino el escenario internacional, porque el caso de Argentina con el Fondo Monetario Internacional puede llegar a ser lo que se llama un leading case, un caso emblema, por cómo se va a resolver el tema de esto de la negociación con un organismo internacional y por otra parte, ¿qué consecuencia tiene para el país esa negociación? ¿Es una ayuda o lo está empujando todavía para caer más rápido al precipicio? Porque lo que hizo Argentina cuestionando la legitimidad de esto también es un tema que hoy está siendo seguido, yo diría en el mundo más que en la propia Argentina, con mucha atención. ¿Qué significa esto? ¿A dónde puede llegar esto? ¿Cómo afecta esto la credibilidad del Fondo Monetario Internacional? Digo para los demás, para nosotros ya no creemos en el fondo y creemos que ya está todo resuelto con eso. No, hoy hay un problema también de legitimidad del fondo que está en juego. Por eso, digo, políticamente eso también puede afectar. Y la verdad que está en la velocidad que están tomando todos estos elementos que tampoco te podría arriesgar de acá a octubre qué va a pasar o qué consecuencias puede tener para la selección interna. Va a haber un movimiento general que es casi un terremoto permanente con este tema. Ahora pasamos a otro tema, pero me llama mucho la atención que da la sensación que esto es día a día. Y día a día depende de si sale ahora el ministro de Economía y qué dice y qué no dice, y qué dice en la siguiente, en la que quiere arreglar lo que ya dijo. Si Milei a Trump le da la mano, le da un abrazo, le da un beso y le dice algo al oído o no. Si efectivamente después hay algún otro cimbronazo, es decir, hay una suerte de estar todo agarrado muy con alambre. Yo me pregunto, ¿cuál es la robustez de un programa económico de esas características? Porque en general, cuando hay un crédito, vos el crédito lo usás para comprar, pienso yo, para comprar una máquina que te permita fabricar más cosas y vos después lo devolvés. Pero acá parece que no está, que acá lo que determina si entramos en crisis o no es una foto, es una palabra de más, es una entrevista mal respondida. Sí, fíjate vos, y a propósito de la robustez del programa, para evaluarlo, te doy también un elemento, busco otro tipo de mirada. Hoy está el gobierno preocupado para ver cómo para la crisis y la fuga. Pero mientras tanto empiezan a haber dificultades para tener los dólares, para el pago de importaciones, para el pago de los intereses, para el pago de los intereses inclusive de la deuda privada. En estos meses, la deuda privada con el exterior, porque era más negocio pedirle. ¿Qué es la deuda privada? Es decir, una empresa que toma deuda privada, me refiero al tomador de la deuda. Sí. Es decir, una empresa que emite obligaciones negociables en el exterior o toma un préstamo del exterior. ¿Por qué? Porque la tasa en dólares le salía más barato que pagar un crédito en pesos, claro, entre otras cosas.
y era una forma también de traer plata por ahí para hacer carry trade. Pero estos créditos ahora se empiezan a pagar, o por lo menos empiezan a pagar intereses. Demandan los dólares. Claro, y el Banco Central tiene que darle los dólares, porque cuando entraron esos dólares entraron por el Banco Central. Sí. Entonces, y no están los dólares para eso. Es decir, está perdiendo la capacidad del Banco Central de atender lo que son operaciones normales y regulares. Ahí es donde te digo que ya estamos en una situación de crisis, que este crédito evidentemente no es que va a estabilizar la cosa, va a servir quizás para parar una corrida, pero este otro problema es lo que hace insustentable el programa económico, porque ya no está respondiendo a las condiciones normales de funcionamiento de la economía. Así como lo ven al Rulo de la Torre, también es animador, también es cantor. ¿De qué estamos hablando? Bueno, queremos compartir con ustedes una invitación. El próximo sábado, Rulo de la Torre vuelve con Criptofóbicos. Mirá vos. Charlie Torrado, Pablo Bernaba, Nacho Cedrún, el Flaco Legal, el sábado, el próximo sábado a las 9 de la noche en Griveo 2350, allí en Villa Pueyrredón. Yo creo que fui a 1 o a 2 y la pasé muy bien, porque es un lugar donde se puede discutir con el de al lado, charlas con el de adelante, te reís con el de atrás, y mientras el Rulo va dando definiciones del momento entre tango y risas. Así lo siento yo, pero ¿qué es vos que lo inventaste? No, la idea nació más o menos con ese sentido, es decir, las charlas de economía generalmente para plantear la realidad como es, son muy duras, ¿no? Como dijo alguna vez Saramago, y me siento representado. Nosotros no somos pesimistas, somos realistas. Lo que pasa es lo que es pésima es la realidad. Claro. Entonces, contar esto es muy duro, y una sugerencia que alguna vez me hicieron. Y si no, pues, si pones un poco de música, humor, bueno, es lo que hacen mis acompañantes ahí. Charlie, Nacho y Pablo son los músicos, y el Flaco Legal le pone un poco de humor político. Y de paso, si el ambiente está bien, me le animo y también te canto. Dale, canta muy bien. Gran cantor de tangos, el Rulo de la Torre. Es decir, hay reflexión política y económica, hay risa y hay música. Claro, tratando de explicar un poco, para hacer que se entienda esto de la economía, que siempre insistimos en eso. La economía no es una ciencia para especialistas o grandes sabios. Es lo que tenemos que hacer los que técnicamente explicar algo que es un problema político, y que en definitiva la solución también es política. Entonces, nosotros simplemente estamos en el medio para explicarlo y para que se entienda, y darle más instrumentos a la gente, a la población, para que pueda tomar Devolveme el flyer, devolveme la invitación. Quiero ver dos cosas puntualmente cuando se pueda. Primero, Griveo 2350, Villa Pueyrredón. Métanle con las entradas porque no hay... en alternativa teatral, ahí se ve muy bajo el Zócalo, métanle con las entradas porque esto quema, digamos, ¿no? Y en general... El lugar es el Alambique, muy lindo, muy lindo. Hasta ahora fui varias veces, pero como espectador, la primera que voy a subir al escenario. Qué lindo. Pero me quiero quedar con otra cosa, Criptofóbicos. Ahora Irina nos va a contar, está metiendo una data, Irina, exclusiva, respecto de cuán más complicado está, momento a momento, la cúpula del gobierno con el tema de la criptoestafa. Me imagino que te vas a reír un poco del asunto, pero ¿qué estás viendo ahí? ¿Qué tan preocupado debe estar el gobierno y Milei puntualmente por este tema? Primero le envía a Irina, que Irina sí canta. Irina canta, sí. Tienen que hacer algo juntos. No, le bajo el precio, Irina. Es una gran idea. Hoy mismo escúchame, economía y judiciales. Si te atreves vos, yo obviamente. Economía y judiciales, si algo necesita risa y música, es eso. Están en ese medio. Y con el tema de la cripto, a ver, me parece, en principio, Milei cayó en la trampa de ese orgullo que tiene, que se cree que está por arriba de todo, y cometió un error gravísimo con ese tema. Y un error gravísimo que me parece que ahora... ¿Error o estafa? Termina siendo una estafa, pero yo no creo que haya sido la intención de estafar, de él. De otra gente que está alrededor, capaz que sí. Bueno, pero hay cierta duda acerca de si hay plata dando vueltas ahí, pero por antecedentes en los que evidentemente cobraba. Él mismo decía, cobro mis opiniones. Sí. Bueno, sí, bueno, pero siempre se pensó como un artículo comercial, digamos. Claro, lo que pasa es que ahora se los pero presidente, ese es el tema. Ahora, claro. Es lo que me parece que no terminó de entender. No diferenció, claro. Y me parece que es un tema grave, y luego, bueno, vos ya lo contarás vos, pero me parece que las repercusiones afuera
judicialmente por ahí son Hay muchas más novedades. importantes que las de hoy. En las últimas horas muchas novedades. Después de la pausa con Irina vamos a detallarlas. Rulo, éxitos el sábado. Bueno, gracias. Y obviamente están invitadísimos. Saludos a Ámbar. A compartirlo, ya se lo haremos llegar. Y muchas gracias por la invitación. Saludos a Ámbar, tu productora, que debe estar como loca ahora, pero después una vez que arranca el escenario te ocupas vos. Ahí los nervios son tuyos. Sí. Nos la rebuscamos, ¿no? Bueno, suerte, Rulo, y gracias por haber venido. No hay por qué. Bueno, pausa y nos metemos con las novedades de Cuentos de la Cripto con Irina Hauser. Hay mucho más también. QR hasta las 12 aquí en Bravo TV. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei, disponible en ebook y librerías. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas.
Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño... Nada mejor que Harpic. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 599 pesos. Telecentro, conectando con vos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Muy bien, seguimos en QR. Les confieso, estábamos intercambiando series, porque a esta hora también necesitamos distraernos un poquito. Bueno, vamos a hablar con Irina Hauser, los cuentos de la cripto, pero enseguida también nos cuenta Mauricio Caminos, mañana una jornada muy importante en la legislatura bonaerense y en el Senado Nacional por el tema pliegos de los jueces de la Corte. Vamos a ir en profundidad, pero bastante rápido en lo que nos queda de QR. A ver, arranquemos con cuentos de la cripto. ¿Qué novedades importantes, Irina? Te cuento una de allá, de Estados Unidos, y te cuento una de acá. La de Estados Unidos es que hay un ex fiscal estadounidense que va a hacer una demanda colectiva, otra demanda colectiva, porque ya hay una que presentó el estudio Burwick, también ahí en Nueva York, donde se va a presentar esta. Pero que la diferencia es que en este caso van a estar en el foco, además de los empresarios que crearon Libra, que uno es estadounidense, es Hayden Davis, también va a estar en el foco Javier Milei. Lo que va a plantear este ex fiscal, esto nos lo cuenta hoy el periodista Walconada Mon en el diario La Nación, que además ha trabajado mucho en Estados Unidos, es que lo que ellos consideran es que parte de estos delitos han tenido efectos en jurisdicción federal de Estados Unidos y que por lo tanto deben ser juzgados allá. Sí. Pero ya te digo, va a entrar en el foco Javier Milei, aunque en este momento tendría alguna protección, ¿no?, por sus fueros, porque como presidente de la Argentina no es que podría ser arrestado, sí puede ser investigado. Es decir, entra en la escena por lo obvio, porque sin el patrocinio, la divulgación o la difusión, según lo que Milei quiera, de la moneda de Milei no hubiera ocurrido el negocio. Exactamente. Y esto que me decís me lleva a contarte algo que pasa en una de las causas que tramitan acá en la Argentina, que es la causa que está a cargo de la jueza María Servini. Está colaborando con esa investigación la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y pidió una medida que tiene que ver con el posteo que hizo Javier Milei, que tenía una particularidad. Además de que era un posteo extenso y que invitaba a comprar la criptomoneda el 14 de febrero a las 7 de la tarde, adjuntaba un link que era el acceso al contrato. Era la forma que vos tenías de poder comprar Libra en ese momento en que el contrato todavía no estaba en ningún lado. Sí. Que solamente lo tenían, evidentemente, algunos conocidos de Davis o sus propias billeteras, que es la sospecha, ¿no? Que sus propias billeteras fueron las que adquirieron los mayores
montos, o sea, las que adquirieron y vendieron y sacaron las mayores ganancias, pero eso no se había publicitado. Ese link que es el contrato del que habla Milei. O sea, el que lo publica es Milei. El que lo publica es Milei. Y quienes pueden acceder a comprar Libra rápidamente, lo hacen porque entran al link que publica Milei. Sí. Al rato lo publica Ripio, que es una empresa que tiene bastante tiempo radicada acá y que se ocupa de distintos negocios financieros. Y en el caso de Ripio también hay medidas pedidas para ver cómo fue que Ripio confió o si tuvo algún contacto o algo para promover rápidamente la moneda. En el caso de Ripio ya no necesitan publicar el contrato porque ellos son una empresa que lo que hacen es ofrecerte. Pero Milei lo publica antes. Entonces se está pidiendo una auditoría para ver las características que tenía ese contrato y cómo deriva en que algunos se lleven ganancias millonarias y, como sabemos, otros perdieran también, serían más de 250 millones de dólares. Entonces, en esencia, una demanda colectiva nueva en Estados Unidos que complica al presidente y, por otra parte, esta auditoría sobre el rol del posteo de Milei respecto de este contrato. Esto es lo más importante. Es un pedido de auditoría que seguramente el fiscal Eduardo Tayano va a impulsar. Bien. Lo pide la PIA, que es este organismo que investiga administrativamente a quienes forman parte del Estado Nacional. Gracias, Siri. Mauricio, nos metemos en una jornada muy importante en términos institucionales y políticas mañana. Arranquemos por el Senado Nacional. ¿Habrá sesión? ¿Están los votos? Perdón, los senadores y senadoras para llevar adelante la sesión por los pliegos de los jueces? Bueno, mañana sesión clave en el Senado. Después de 2 semanas que el peronismo pidió una sesión, se la dio mañana Victoria Villarruel para definir la suerte de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Sí. Uno, candidato de Milei que todavía no juró en la Corte porque no renunció a su cargo en el Juzgado Federal, y el otro académico que sí juró, fue designado también por decreto y sí juró y ya es juez de la Corte. Ahora, es la gran pregunta. ¿Hay sesión? ¿Están los votos para qué? ¿Para voltearlos o para validarlos? Sí. Yo te diría que están los votos para voltearlos. ¿Sí? Hoy el jefe de gabinete, Guillermo Franco, admitió que no tiene los votos para frenar esa embestida Vamos opositora. a escuchar a Francos, el jefe de gabinete, respecto de lo que dice Mauricio y seguimos analizando. Dale. La verdad, hemos escuchado tantas posiciones sobre este tema que uno termina mareado, ¿no? Al principio parecía que iban a apoyar, después parecía que no, después intervino Cristina y parecía que estaba enojada y que no. Yo no puedo decirlo con precisión. Es una cosa rara además, porque ambos pliegos fueron aprobados en la comisión y después van al pleno y pareciera que en el pleno no sé si esos que aprobaron el pliego van a votar también en contra o no. La verdad que no tengo claro. Nosotros sí nos da la sensación que no están los votos para aprobar los pliegos. Bien, Franco reconoce entonces que si hay sesión, los pliegos se voltean. Ahora, ¿hay sesión? Sí, hay que explicar eso. A ver, para que haya sesión necesitan 37 senadores, que haya quórum. Sí. Entonces, ese es el primer número mágico que la gente tiene que tener en cuenta. Si hay sesión, es decir que los peronistas, junto con algunos radicales bastante críticos al gobierno, como Martín Lustó, por ejemplo, consiguieron juntar el quórum necesario para abrir la sesión. Después, si hay sesión, uno podría decir están para caerse los pliegos. Sí. ¿Por qué? Porque para validar los pliegos necesitan 2/3 de los votos. Como es un número importante, de 72 senadores, si hay 1/3, se voltean. Y ahí es el otro número mágico, 25. 25 si están los 72 senadores sentados. Bien. Si la oposición más dura consigue 25 votos para voltear los pliegos, bueno, que eso caerían. estaría. Pero digo, para entender... 2/3 son 48. Claro, entonces para tener en cuenta es, primero que haya sesión, que haya quórum. Si hay quórum es porque, bueno, ya es un guiño de que podrían voltearse. Es decir, la negociación del gobierno a estas horas es que no haya sesión. Es que no haya sesión. Y ahí, aunque los números estén, eventualmente, ahí aparece el fantasma Cuader. Es decir, aparecen las artes de la negociación que el gobierno ha demostrado con mucha eficacia. A ver, recordemos que para conseguir, creo que tienen 6 senadores, dijo Franco hoy, para conseguir hacer magia en muchos casos, ¿no? Recordemos que hace poco hubo un desprendimiento en el bloque peronista, de por la Patria, 4 senadores, no es que se fueron del bloque, es un interbloque, hicieron un bloque propio, entonces
tienen como ahora una jugada, pueden tener independiente quizás a lo que ordene, si querés, Cristina Kirchner. Entonces, no es que el peronismo que tiene 34, si no me equivoco, tiene los 34 fijos. Digo, es una matemática política. Tiene 30 asegurados. Bueno, hay que verlos, hay que ver ese momento. Sí, o sea, obviamente. Uno podría decir que sí, pero viste, de acá hasta mañana puede pasar también. No, de hecho, vos preguntás en el peronismo y te dice, bueno, no sabemos cuántos son los comprados. Bueno, en la lógica Cuadar. Claro, es que la verdad es que lo plantean en esos términos, no te voy a mentir. Sí. Porque ya a esta altura se conoce el modus operandi. Por eso digo que además de los peronistas, digamos, puede haber radicales sentados, o sea, Martín Lustó, o sea, hay que preguntarse qué van a ser los radicales. Tagliaferri, que es del PRO, pero independiente de Macri. Macri también está en contra del hijo y últimamente estuvo muy en contra de Milei y podría sentar a algunos de su bloque. El ex Libertad Avanza, está por decir ex libertario, pero no. Francisco Poltroni, de Formosa, está en contra del hijo, podría sentarse junto con el kirchnerismo para dar quórum. Entonces, hay una macrista que dijo que votaría a favor. La cordobesa. Claro. Entonces, hay un juego ahí. Álvaro Rivero. Álvaro Rivero, si no me salía la apellido. Hay un juego de rosca que se va a definir mañana. La sesión creo que es a las 2, si no estoy mal equivocado. Y la clave es la reunión de labor parlamentaria. Bien. Muy técnico esto, pero antes de la sesión se reúnen los presidentes de los bloques con Victoria Villarroel como para definir el guión de la sesión, como las bases y condiciones. Ahí un poco ya se define, un poco uno sabe si hay quórum o no. Digo, para tener en cuenta, durante la mañana se va a saber. Muy importante esto, porque mañana, posiblemente, por lo que cuenta Mauricio Caminos, los pliegos sean rechazados. Ahí se abre otra instancia. Si esto ocurre, Lijo ya está fuera, nunca le tomaron juramento, es decir, nunca entró a la corte. García Mansilla fue, le tomaron el juramento en una situación muy irregular que también contó Irina. Ahora, si rechazan los pliegos, García Mansilla, ¿se queda como juez de la corte o se va? Y si se queda por aquello de la media interpretación de la biblioteca jurídica de la Constitución, ¿cómo queda la institucionalidad de la corte en esa situación, no? Es que queda muy debilitada, por lo menos desde mi punto de vista, y creo que el 99,9% de los constitucionalistas que han opinado sobre este tema. García Mansilla dejó plasmada su opinión sobre este posible futuro cuando le contesta al juez Alejo Ramos Padilla, que es el que tiene un amparo donde varias organizaciones cuestionan las designaciones por decreto y en comisión. García Mansilla les dice: yo me considero un juez que tiene las mismas condiciones que cualquier juez de inamovilidad, con lo cual si a mí me quieren sacar de acá, me tienen que sacar por juicio político, es decir, por decisión del Congreso. Eso es lo que dejó por escrito, con lo cual la posición de García Mansilla sería: a mí no me importa, yo ya juré, ya me tomaron juramento, me quedo acá sentado. García Mansilla ya ha firmado sentencias, no de gran envergadura y de grandes desarrollos argumentales, pero ha firmado cosas. Y lo que sí te puedo decir es que en la Corte no es que a todo el mundo le cae de maravilla la posibilidad de que se quede en caso de que el Senado rechace su pliego. Más bien que le vienen tirando unas indirectas de: por lo menos éticamente tendrías que retirarte. Además, ¿ética qué? Éticamente. Que se quede por igual que hablen de ética, habiéndole tomado juramento en la situación secreta en la que se lo tomaron, porque la verdad que es algo que conocimos mientras estaba sucediendo. Y pasaron por arriba varios protocolos, además, ¿no? Varias reglas de juego. Sí, varias reglas de juego. Incluso, Andrés Gil Domínguez, el constitucionalista, le pidió un acceso a la información a la Corte y le dijo: a ver, administrativamente, ¿qué dejaron sentado de todo lo que hicieron? Y no hicieron una acordada, no hicieron nada. O sea, sí le tomaron juramento y firmaron un acta, pero no hay nada, no le pidieron, no le exigieron, digamos, documentalmente que diera de baja su matrícula o que la suspendiera. Andrés Gil Domínguez cierra ese posteo, lo cuenta en un posteo, y la última línea es: así juran los jueces en la dictadura. Claro. Dice Andrés Gil Domínguez respecto del análisis de cómo juró García Mansilla, que dice: yo ya estoy. A mí que me venga a sacar con el grupo GEOF. Bueno, todo muy castra, Recordemos que el juez por la Corte, designado por comisión, dura un año, hasta el 30 de noviembre, que es el fin de la legislatura actual. O sea, si se queda, digamos, supongamos que mañana se cae el pliego, y se queda, debería quedarse, entiendo, no, en realidad, por lo menos hasta el 30 de noviembre. Depende de la lectura que hagas, porque si se le rechaza el pliego... No, ya sé, pero digo...
Por decreto es sí, hasta de 30 acuerdo al de decreto noviembre. dura un periodo legislativo, pero eso Claro. está toda la Bien. cuestión de que, bueno, de esa manera es una herramienta para el gobierno para cambiar todos los años Claro. un juez de la Corte con ese mecanismo. ¿Cómo es la cuestión? Quiero que cuente, Mauricio, qué pasa mañana en la legislatura, pero muy breve. Lorenzetti, ¿qué piensa de todo esto? ¿Se sabe? Bueno, En 3 líneas. dejó trascender a través de algún diario, Sí. del diario Clarín, que mañana él da un mensaje utilizando el caso Vialidad. ¿Cuál es el mensaje de Lorenzetti? Voy a plantear en el acuerdo del día jueves, que es mañana mismo, cuando que se reúne el Senado Sí. para esto. Voy a plantear en el acuerdo que hay que agilizar el tratamiento del caso Vialidad. ¿Por qué es importante? ¿Por qué te digo que es un mensaje? Porque Lorenzetti es la persona que le ofreció la candidatura de Ariel Lijo a la Corte al presidente Javier Milei. Entonces hay que leer esto más allá del caso Vialidad. Bueno, no lo quiero decir, pero es evidente que hay un mensaje Apretanding. apretanding. Es decir, miren que yo tengo capacidad de acelerar el caso de Vialidad. Es decir, potencialmente que no pueda ser candidata a Cristina y ustedes están evaluando al juez de la Corte que yo propuse. Claro, Qué igual hermoso es todo, ¿no? relativo, porque Lorenzetti está bastante solo en la Corte. Bueno. La mayoría es la otra. Lorenzetti está solo. Acá... Bueno, pero es un dato de cómo se Todo mueve. el Por mismo día, o sea, supuesto. sesión en el Senado Sí. y se junta la Corte los jueves. O sea, Claro. ahí. Mauri, dame las claves de la Otra. reunión de la legislatura bonaerense. Tenemos 4 Otro. minutos. Para entender otro tema importante. A ver, la legislatura bonaerense mañana tiene sesión Sí. para definir si hay paso o no a Ujú. nivel bonaerense. ¿Qué pasa? El proyecto de Teresa García, que es la senadora kirchnerista, propone suspensión de las PASO y concurrente, que se vote la general de bonaerense el mismo día que se vota la nacional. Sí. Es lo que quiere Cristina. Sí. Y lo que no quiere Axel Kicillof. El problema es que ese proyecto no tiene dictamen de comisión. Necesita otra vez el número mágico de 2/3. Sí. Y como está todo muy tirante y muy tenso entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, me dicen que probablemente no haya tampoco sesión. Es decir, no están los números No para están una los sesión. números para que se vote eso. Porque el otro proyecto de que se suspendan las pasos y se deje a la decisión del gobernador, como marca la Constitución, que él defina la fecha de la Sí. general, es de Romo, que es libertario. Claro. Entonces, ¿te imaginas el peronismo? Pero ese es un proyecto que suspende las PASO, pero no dice nada de cuándo es la fecha de y las avanzó en elecciones. comisión. Entonces, ahí está como también una cuestión política. Bueno, Pero es esa sesión ahí en la legislatura y el gobernador Axel Kicillof tiene un acto a las 2 de la tarde. Y ahí se supone que va a dar una definición si se cae o no la sesión. Bueno. Lo que me dicen que podría definir el desdoblamiento por decreto. Y bueno, ahí sería como una ruptura mucho más las cosas están significativa más que sobre tirantes, ¿no? Cristina. Más que Sí, sí, tirantes. sí, sí. Ayer lo charlamos en detalle. Iri, lo último que te pido, te prometo que ya se van a descansar. ¿Qué más? Lo más determinante que tengas sobre el juicio por el atentado a Cristina, que entiendo que hay alguna novedad. Sí, hay una novedad, y es que la jueza María Eugenia Capuchetti, que es la que actuó en primera instancia, pero que sigue habiendo un remanente de esa causa por la pista política y por otras cuestiones, decidió reasumir el viernes pasado la investigación que había delegado hace más de 2 años al fiscal Carlos Rívolo. Ujú. Cuando un juez delega la investigación en un fiscal, el que hace la investigación es el fiscal. Después ella convalida medidas. Vos dirás, ¿qué pasó acá? ¿Por qué de repente se le ocurrió que quería reasumir la investigación? Y de hecho le contesta bastante enojado el fiscal Carlos Rívolo. Voy a tratar de decirte brevemente lo que pasó. Pasó que la semana pasada Capuchetti quedó muy comprometida en la audiencia del juicio oral justamente por el atentado a Cristina, porque simultáneamente está ocurriendo el juicio oral. Claro. ¿Cómo queda expuesta? A través del testimonio de la cabo que ejerce su custodia, que fue la que trasladó el celular de Fernando Sabac Montiel a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y que llegó en un sobre roto, encendido. ¿Te acordás que esto Sí, lo habíamos claro. contado? Determinante para la investigación, ¿no? Bueno, muy importante porque ese celular está dañado, está borrado y no se ha podido recuperar la información. Queda muy expuesta por el testimonio de esa agente que dice:
yo en realidad no sabía qué llevaba en ese sobre, esto lo tenía que haber hecho una dependencia de la policía, no yo, que de esto no sé nada, ¿no? Se tenía que haber hecho un procedimiento, lacrar el sobre, reconoce que iba sin cadena de custodia. Y además ayer hubo una audiencia en la Cámara Federal donde la querella de Cristina está pidiendo que se reabra la investigación sobre las irregularidades alrededor del celular de Sabac Montiel, diciendo acá no se investigó el papel de la jueza María Eugenia Capuchetti. Así que, ¿qué está haciendo Capuchetti? Está saliendo de alguna manera a cubrirse, a defenderse, a dar un manotazo ahogado, llámalo como te parezca mejor, pero aparentando un giro en la investigación. ¿Qué dice que? Voy a investigar el rol de la Policía Federal. ¡Epa! Que ya está investigado. Ya hubo sumarios, se cerraron los sumarios, queda apenas un sumario abierto en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. ¿Y entonces qué es? ¿Un blef? ¿Humo? Y si yo te tengo que decir lo que hay en el expediente, o sea, hoy lo que está humo, diciendo es... salvo que la jueza se salga con algo nuevo. Claro, por lo que decís es está tratando de controlar un poco una investigación o una escena que la complica a ella. Está tratando de controlar una escena que la complica a ella, está mandando un mensaje, además quien la complicó fue su propia custodia. Claro. No sé si seguirá ejerciendo la custodia, hasta el viernes estaba, por lo que pude chequear hoy, pero es una situación muy llamativa y se ve el enojo del fiscal de la causa, Carlos Rívolo, en un recurso que le presenta cuestionándola y diciéndole no hay ningún motivo para que haga esto. Está claro que no es una causa más, ¿no? Intentaron asesinar a una vicepresidenta de la Nación. Mauricio. No, solo quería agregar eso. La jueza Capuchetti desestimó el lunes la causa que había iniciado el diputado Manes contra Santiago Caputo. ¿Se acuerdan? O sea, la desestimó. Sí, o la archivó, como dijo, no es una cuestión penal, es una cuestión política. Digo, bueno, para cerrar el plano. Mauricio, Irina, Guido, merecen descanso. Pásenla bien, aprovechen, duerman apurados, como decía mi abuela, que mañana tienen que seguir laburando muy temprano. Multiempleo. Es así, nos reímos para no llorar. Nos vamos, mañana seguimos haciendo QR aquí en Bravo TV a las 10 de la noche. Buen descanso.